Buenos días. Hoy vamos a ver el mandamiento del amor y vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan capítulo 13 versículos del 21 al 30 primeramente, y luego vamos a continuar Juan capítulo 13 del 31 al 35. Por ende, iríamos a leer Juan capítulo 13 versículos del 21 al 35. Amén. Y dice la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. El título de nuestras Biblias dice: Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros y dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque ninguno de los que estaban en la mesa entendió porque le dije esto. Porque algunos pensaban pues que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a leer los versículos siguientes para poder entender un poco mejor qué había pasado con Judas. En la Biblia aparece el título El Nuevo Mandamiento. Del versículo 31 al 35, ahí mismo en nuestro capítulo 3. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde me voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Amén. Podemos ver una parte en la cual ya habíamos escuchado grandemente, hemos escuchado en varias ocasiones, la traición de Judas. Y Jesús hizo una señal, mojando el pan y dándoselo a Judas, pero ninguno de sus discípulos lo entendió. Ninguno de sus discípulos captó el mensaje, puesto que Judas era el encargado de la bolsa.
El encargado de las finanzas, el encargado de la economía, el encargado de recolectar y el encargado de lo más importante, del dar. Pero algo no tenía este varón, algo no tenía este hombre, porque si era el encargado del dar, no tenía ese nuevo mandamiento: amar los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este varón al lado de Jesús no tenía este nuevo mandamiento, no conocía el amar a los demás, no conocía el amar a los otros. Tal vez hacía las cosas por conveniencia, tal vez hacía las cosas por mérito propio, por buscar un favor para con él. Por eso el resto de sus discípulos se sorprendía. Si se supone que era el que recolectaba, el encargado de la economía, el encargado de las compras, también era el encargado de dar la limosna o dar la ayuda a los pobres, el encargado de dar la ayuda a los necesitados, a los que no se valían por sí mismos, a los que espiritualmente y físicamente no tenían cómo progresar. Pero este varón, algo no estaba funcionando bien en su corazón. Porque si él hubiera tenido ese amor, ese nuevo mandamiento de amar a los unos y a los otros, no solamente a los que nos hacen bien, sino a todos, así sea que no nos hagan bien, también era el momento de amar a todas estas personas. Pero Judas, algo no sentía este varón. Tal vez se sentía en un escalón más, en superioridad. Tal vez era egocéntrico, porque pensaría que por él es que estas personas podían tener algo, podían tener un poco de la riqueza, un poco de ese mover. Recordemos que Judas no entendía la visión espiritual en la cual el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para poder llevar a cabo el cumplimiento de la palabra. Él quería algo diferente, la liberación de un pueblo, pero con armas y acciones físicas, en las cuales nosotros, los de esta generación, no hubiéramos tenido el perdón de nuestros pecados. Porque gracias a la muerte de Jesucristo, que nos amó a nosotros, amó a la generación pasada, amó a la generación venidera, podemos tener la vida eterna, podemos tener sanidad, podemos alcanzar la santidad, la estatura del varón perfecto. Podemos asemejarnos a ellos, pero este varón no tenía ese amor, no conocía ese amor de Dios para amar a los unos, para amar a los otros, sino más bien tenía amor para consigo mismo, porque para con él era el que vivía una forma de amor, una forma de dar y una forma de entender. Por eso, hermanos, el nuevo mandamiento está dado, que nos amemos los unos con los otros, para no sentirnos que nos alejamos de Dios. Porque si nosotros no amamos a los unos y a los otros, podemos entrar en ese momento, así como Judas, en el cual traicionó a Jesús. Satanás entró en él para alejarlo más y más de Jesús, más y más de los buenos pensamientos que están en la palabra de Dios.
Pues en esta hora es bueno que analicemos el amor de los unos por los otros, el orar los unos por los otros y el manifestar siempre el amor de Dios, porque en esto conocerán a los discípulos de Dios, dice la palabra. Por esto en esto conocerán a los discípulos de Jesucristo. Amén.